presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más, programa de Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu, porque la atención consciente es fundamental para nuestra vida cotidiana y para nuestra salud. Y bueno, muchas gracias a wowmx.tv, a Male, a Kenneth, a Edgar, a Alex, a Ro y a todos los que hacen posible nuestra transmisión y la existencia de Bien Integra. Y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan y nos siguen en nuestras transmisiones y que con el favor de su preferencia hacen que nuestro contenido llegue a muchos espacios. Muy contentos en un lunes más, lunes de Bien Integra, con un invitado. Yo digo que la vida tiene regalos extraordinarios y maravillosos y nos manda seres muy especiales siempre y nos regala oportunidades maravillosas de conocer, de experimentar y de vivir, de reinventarnos. Y el día de hoy, muy contento porque nos acompaña un poeta, un arquitecto, un creador, un creativo, un hombre con calidad, con calidez, que nos va a regalar pues tema maravilloso. Él es originario de la hermosa Barranquilla, Colombia, que no conozco, pero ya voy a ir. Él tiene pues el título universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecto urbanista, y tiene 22 años de experiencia en México y 21 años de experiencia en Colombia. Ya nos va a ir platicando más o menos qué cosas ha hecho y cómo es que llegamos hoy para hablar de urbanismo cultural, urbanismo literario, urbanismo comunitario. Vamos a hablar de muchas cosas, de poesía, de literatura y del amor a la vida. Y nos acompaña el día de hoy un gran amigo a quien tengo el gusto de conocer por hacer ejercicio, por recuperar los espacios públicos y por hacer comunidad. Hindenburg, Pernet, Steele. Bienvenido. Muchas gracias. Mi querido Hin, bienvenido. Muchas gracias, Horacio. Saludo a ti y a tu gente que trabaja contigo y al público que ve tu programa. Un honor estar contigo, amigo. Es un placer, muchas gracias. Gracias a la vida que nos regaló la oportunidad de conocernos y pasarla también todas las mañanas. Sí, señor. Un placer. Realmente una experiencia espectacular. Así es. Y bien, pues yo siempre les platico y les digo que la salud está en todo, está en todas las áreas, en todos los ámbitos de nuestra vida y que una persona culta no es aquel que lee y que sabe muchas cosas, sino es aquel que cultiva todos los espacios y las áreas de su vida. Esa frase me la dijo la mamá de un gran amigo, a quien mando saludos, a Carlos Sosa y a doña Matilde. Pero el día de hoy vamos a hablar del urbanismo. Y más allá de cuestiones técnicas y que pueden ser muy interesantes, vamos a hablar de un urbanismo literario, de urbanismo de ciudad, de urbanismo constructivo, social. Cuéntanos, mi querido Jim, ¿por qué te llama la atención este tema? ¿Qué es el urbanismo? ¿Qué es una ciudad? Platícanos. Bueno, ante todo somos parte de una sociedad. Y la sociedad es la constructora, de alguna manera, de los espacios. Es muy fácil cuando tú reinterpretas esta visión que se tiene sobre el urbanismo y la arquitectura y la entiendes como un producto social. Es muy fácil. Es decir, el espacio urbano es un espacio construido por determinada sociedad. Claro. En ella se asientan en determinado momento de complejidad funciones, una supraestructura, digamos, de orden administrativo, político, jurídico, que desde ahí ejerce, digamos, su dominio sobre cierto territorio. Es una situación que tiene aparejada situaciones de concentración, de atracción de la periferia hacia el centro y, por ende, la ciudad surge como
digamos, el centro de poder con relación a la periferia circundante, o sea, el campo. Entonces, en la ciudad se vuelve sofisticada la relación humana. Y hablo de sofisticada en términos de que se vuelve sofisma, se vuelve elaborada en el pensamiento, el refinamiento, también la problemática, los espacios donde se da la gestión, se da la producción, la administración, y desde ahí, pues el conflicto con el campo actualmente, sobre todo en los países subdesarrollados. Claro. Nada más para terminar este pedacito, te diría que la ciudad es la proyección de la sociedad que la habita. Desde ahí tú puedes leerla como un arqueólogo o un antropólogo. Ese es el enfoque, mi querido amigo. La sociedad es la representación de una... La ciudad es la representación espacial de la sociedad. Es decir, una sociedad enferma te produce ciudades enfermas. Claro. Una sociedad injusta te produce una ciudad injusta. Claro. Desde ahí es muy fácil entender el proceso. De dónde estamos parados y dónde vivimos. Claro, entonces más que todo es una necesidad. Es una necesidad, no requiere, digamos, gran elaboración al respecto, sino sencillamente entender que el quehacer conjunto de las personas construye la ciudad. Y desde ahí se expresa, digamos, las clases sociales, los círculos de poder, los espacios en sus diferentes, digamos, funciones. Y así se construye la ciudad. Y desde ahí también puedes deducir la problemática de un país y lo que está sucediendo. Y la historia. Claro. En ese sentido, es importante cuando nosotros vamos a otras disciplinas como la arqueología, la paleontología y otras disciplinas, o la historia, que recaban precisamente conocimientos a partir de estos vestigios de ciudad. Claro. Cuando tú ves Teotihuacán, tú lo que tienes que entender es cómo se produce, qué sociedad la habita, para poder entender cómo se da ese fenómeno urbano, muy diferente a lo que era la Roma o lo que sucedió en Mesopotamia, Egipto, en otros lados del mundo en otras épocas. Entonces, desde ahí podemos leer las ciudades. Una de las cosas que es interesante es saber leer la ciudad. Ojalá algún día la caminemos, mi querido Horacio, y la vamos leyendo. Saber leer la ciudad. Y fíjate que esto que dices es importantísimo porque, pues, urbanísticamente y arquitectónicamente, pues una ciudad pues tiene una estructura y tiene características determinadas, X, ¿no? Pero lo importante es saber leerla, como dices. ¿Quién vivía ahí? ¿Quién habitaba en tales lugares? ¿Quién tenía acceso a determinadas situaciones? ¿Qué establecía estos vínculos con el poder, con el no poder, o con la parte religiosa, o con la parte de las estructuras jurídicas o de la guerra, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, acá hablabas de Teotihuacán, en fin, ¿no? ¿Por qué surge, de dónde surge tu interés o esta parte en donde tú, como arquitecto, urbanista, y empiezas, cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas tú a construir? ¿Cómo empiezas tú a ver la parte de la estructura y cómo empiezas a asociarla a una parte social? Y ya vamos a pasar después a una parte de tu artista y de tu poeta y de tu literato. Bueno, Horacio, yo creo que más que todo es la necesidad de explicar el mundo. Entonces, cuando eres joven, te enfrentas a muchas contradicciones. He ahí la riqueza, el conflicto como generador de cambio. Superar el conflicto es evolucionar. Claro. Es a partir de ahí, y luego te preguntaría yo a ti, como hace 2 días te pregunté, ¿qué es lo que te lanza a ti a ser terapeuta? ¿Qué sucede que te vuelve solidario, altruista, que te vuelve empático? Entonces, desde ahí, desde el conflicto, empezamos. Digamos que yo tengo en principio una formación muy tradicional. El muchachito que va a la escuela, bien portadito, que la maestrita, que el curita, que la cosa.
Y entonces te van formando y te van dando una visión tranquila, inofensiva, funcional del mundo. Claro. Pero empieza a crecer, empieza la literatura, empieza la música, empieza la calle, empiezan los cuestionamientos, y entonces tú necesitas una explicación. Y yo desde el campo profesional tenía muchas contradicciones. Suponte, yo trabajaba en la élite de los arquitectos de aquí en México. Entonces, los arquitectos poetas, estos que hacen espacios divinos y cosas así, pero que también tienen una visión, digamos, artística desvinculada de lo social. Es decir, el business, la cosa de la arquitectura como un poema. Y yo quería saber la semiología de ese poema. Entonces empiezo a indagar y me dolía mucho, por ejemplo, cuando estuve en la construcción, la vida de los albañiles. Me dolía muchísimo. Me dolía muchísimo y me partía el alma porque yo era parte de... Mi trabajo era, cuando eres joven, de capataz en obras. Te vuelves el capataz. El capataz. El tipo del látigo simbólico. Y entonces ves la vida de los albañiles, estás con ellos en los campamentos, te das cuenta del infierno que están viviendo para que tú construyas como arquitecto y luego te pares a decir un discurso sobre el muro, sobre el material, sobre la textura, que es muy chévere. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Es decir, ¿qué hay detrás? Todo trabajo te aparece como una síntesis, todo resultado. Es decir, la gran obra, la gran catedral de Luis no sé qué, la obra de fulanito, el arquitecto, pero detrás de eso hay todo un proceso social. Exacto. Entonces, digamos, el objeto en sí final es una síntesis de trabajo humano. De trabajo humano con contradicciones. Cuando tú ves, por ejemplo, las murallas de Cartagena, te maravilla. Y en uno de los cuentos que escribía yo por ahí, uno de los vecinos míos se sentía orgulloso de haber pertenecido a la familia del ingeniero italiano que dirigió la obra. Entonces empiezas a ver, y como tú decías ahorita, y lo primero te preguntas, ¿qué función cumple la muralla? Sí, ¿por qué esa muralla, Cartagena? Así es. ¿Por qué esa muralla? ¿Qué es lo que guarda? Hombre, guarda billete, guarda oro, oro que va para España, oro, claro, y eso te está diciendo que también hay un mar que lo rodea de filibusteros, de gente que quiere ese oro. Entonces, la muralla, que empieza desde la empalizada, y en Europa ves ¿cómo se llama? Los vestigios de las ciudades, que ya le quitaron la muralla, pero queda la traza urbana todavía. Entonces, todo este acervo histórico, todo este acumulado histórico, pues pide una explicación. ¿Qué tiene de historia? Claro. Pide la explicación y tras de eso hay una serie de relaciones sociales que vienen, digamos, en otros casos desde el rey, desde el gobernante, desde el dueño del balón. Sí, claro. Y en la última, digamos, en el último escalón de la producción de ese espacio, pues está el albañil, el fregado. Mira, hay unas cosas tan interesantes cuando aprendí yo, por ejemplo, las construcciones de las catedrales en México, que tú encontrabas la rebeldía, el sincretismo de la catedral hecha por españoles, pero venía el indito y le ponía al angelito, le ponía la carita de su deidad. ¿Sí me explico? Claro. Entonces le daba su toque y expresaba. Entonces, es empezar a interpretar el objeto producido. Entonces, eso me lleva a cuestionar, digamos, la sociedad para poder entenderla. Y ese, digamos, es lo que me lanza hacia una visión antes que técnica social. Claro. La técnica es una resultante. ¿Qué es esta relación ciudad-sociedad? ¿Qué es la relación ciudad-sociedad? Entonces, cuando tú entiendes eso, pues todas las piezas ocupan su lugar y se te aclara.
Entonces, va decantando todo. así es. Entonces, por ejemplo, tú ver el desarrollo de la Ciudad de México es interesantísimo desde la Tenochtitlan, cómo va creciendo la ciudad, cómo llegan los españoles, cómo se va instalando y se miente hacia la tierra y deja de ser una isla. Entonces, luego estudias incluso todo esto y te das cuenta de que son las zonas que están en el vaso de Texcoco. Entonces, todo no solo técnica, sino Estamos teniendo un poco de problema con tu audio. Se nos cortó un poco por ahí. A ver si nos podemos repetir, mi querido Jim. ¿Me escuchas? Aló, aló. Perdón, tuvimos una pequeñísima falla técnica, pero estamos de vuelta. Y entonces, entonces te decía, Horacio, que, bueno, digamos, esta necesidad de entender el fenómeno urbano, que es a su vez el fenómeno social, y que es el fenómeno existencial y que es el fenómeno de la vida. O sea, claro, existencial histórico, por supuesto. así es. O sea, es el resolver tu problema interpretativo de la vida. Entonces, sí, y desde ahí empiezas a entender el mundo. Es Claro. descifrar los códigos. Y en ese desciframiento, bueno, pues vas tú en la mitad. Tú que eres un hombre que trabaja precisamente, que eres un descifrador de códigos. Estábamos precisamente, mi querido Jim, nos estabas compartiendo justo toda esta vinculación de histórica, de lo que existe entre lo construido y lo que hay detrás, ¿no? O sea, porque en realidad, insisto, ver la obra final, como tú nos dices, o sea, pues ver ahí pues es el resultado, pero todo lo que hay de ese proceso del que tú hablas, que tiene que ver con esa parte social y esa parte humana, es trascendental, ¿no? Y cómo mantenernos en una situación cómoda de la zona de confort, tratando de ver las cosas pues ahí prácticas y simples, pues puede ser muy fácil, ¿no? Pero en realidad lo interesante es este proceso que a ti te ha llevado a observar lo humano, lo social, lo que ha compuesto esta maravillosa historia, ¿no? De muchas historias que se conglomeran en todas las ciudades y en todos los espacios, ¿no? ¿Cómo surge, cómo empiezas tú a dar un poco este giro? Ya tú me decías, ¿no? ¿Qué había pasado para que yo empezara a cambiar un poco el giro de abogado a terapeuta? Ya comentaré un poco, pero tiene que ver justo con este salir de esa zona de confort y cómo los dolores de la vida te van empujando a moverte, ¿no? Porque si no, pues has de morir ahí ya. Pero tú, ¿cuál fue este proceso en ti, en este cambiar, o sea, no cambiar, pero quiero decir, darle este nuevo enfoque, esta modificación, en donde tú empiezas a ver, pues, esos dolores, esas situaciones humanas que hay detrás del proceso y cómo te van llevando a esta nueva estructura y este nuevo cambio? ¿Y por qué cambiar de ciudades, por ejemplo, de México, Colombia? Y platícanos un poco esa historia. Mi historia personal tiene cosas duras que yo empiezo a tomar conciencia en la medida que empiezo a cuestionar mi entorno. Yo soy hijo de un padre asesinado por la violencia en Colombia. Sin embargo, me toca esto a los 7 años y entonces crezco con la visión materna, protectora de las hermanas, de que no quieren reconocer, porque ni siquiera lo hacen con intención de protegerme, sino de protegernos en general, y el tapar esa historia. Pero yo empiezo a encontrar, digamos, vestigios
Se viene una época interesante, me toca vivir épocas interesantes. Se viene una revolución en términos cuando en mis tiempos se dio la cosa de los hippies, la psicodelia, la música rock. Y otra cosa interesante que me sucede es que yo tenía calle, o sea, yo amaba el fútbol, la calle, y eso me lleva a recorrer los barrios pobres de la ciudad. ¿Sí me explico? Entonces yo me empiezo a vincular a través del fútbol callejero con el chico de la pandilla, con el otro, y empiezo a leer una realidad a la cual yo había estado distante. Junto a eso se da que fui un lector, digamos, precoz, voraz de chico. Ya no lo soy. Después de mucho tiempo ya me retiré así de esa lectura porque, digamos que había logrado cierta estabilidad emocional. Pero toda esta angustia me lleva a las lecturas y empiezo a cuestionar pues el ambiente que me rodea. Luego llego a la Universidad Nacional Autónoma de México, que me vengo con el sueño, porque además venir a la UNAM, claro, era el sueño de todos nosotros en ese tiempo, claro. 1973. Y entonces, pues se me abre un mundo donde las bibliotecas eran inmensas, donde había teatro. Me vinculo con gente interesantísima, tengo profesores geniales. Entonces, ¿qué pasa? La Ciudad de México, como una megalópolis que es, pues te permite codearte con toda esa riqueza cultural. Claro. Y a un muchachito que venía de allá, un muchachito que ni siquiera se caracterizaba por ser el mejor estudiante ni nada, un chico inquieto, pero nunca fui, digamos, el chico modelo en ese sentido. Y me empiezo a encontrar con gente inquieta. Estaba en ese tiempo Nicaragua, El Salvador, venía la cosa cubana, y yo había vivido, digamos, enclaustrado en mi ciudad y sin saber que mi padre había sido parte de toda esta política, de toda esta, digamos, estos movimientos sociales en el cual pierde la vida. Y empiezo a descubrir periódicos, hemeroteca y empieza todo este cuestionamiento. Aparte de eso, tuve la suerte de vincularme a los mejores arquitectos de México. Entonces yo trabajaba con la élite, con los magos, pero yo no era mago, yo era un muchachito que tenía otra realidad. Yo salía de los grandes proyectos a meterme en un cuartucho. Entonces yo veía un contexto social que era el mío y el otro que era el laboral. Entonces empiezo a cuestionar, todo esto me crea conflictos de interpretación, conflicto, incomodidad social. Hay partes de la historia que lógicamente no puedo contar, pero sí es una historia dura. ¿Cómo no? Muy dura. Aprendo los códigos por mi cuenta. A mí, yo creo, Horacio, que me salvó la lectura. Yo leía mucho de niño. Yo a los 12 años ya había leído pues todo lo que tiene que leer un muchachito, a pesar de haber nacido digamos, en una familia que no era culta. O sea, habíamos quedado descabezados. Claro. Con las hermanitas bien intencionadas que me pasaban sus libritos. Pero había una cosa caribe muy bonita. Primero, la televisión no había entrado a mi casa. Yo la conocí hasta los 14, 15 años. Entonces, en la narrativa del muchachito de la esquina, los cuentos en las noches, claro, toda esa reunión. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso empieza a exacerbar una serie, la imaginación y la lectura, porque lo único que tenía era lectura. Y todo eso como que crea un caldo que empieza a fermentarse con la universidad. Claro. Y México, que había sido la cantera de los intelectuales latinoamericanos, o sea, por aquí pasaron, todo el que ha hecho algo pasaba por aquí. Así y la UNAM, que era lo máximo. Yo tuve la maravilla, Horacio, de conocer magos de las estructuras, genios.
Entonces, todo eso hace, pues te enriquece, cuestionas el mundo y un día te das con que encuentras más o menos una teoría que cuadra con todo ese desorden y organizas más o menos y estructuras tu vida. En estos términos he sido un poquito abstracto para no entrar en cosas tan personales, pero lo que sí te digo es que todo este conflicto, el hecho, cuando yo soy el primero que descubre y que investiga el asesinato de mi papá, 50, 40 años después, gracias al internet, a la hemeroteca, y empiezo a descubrir todo lo que se tejía, la Revolución Cubana, empiezo a descubrir la crisis de los misiles, la intervención de la CIA, cómo mi papá casi cambia el futuro de Colombia, un mecánico con capacidad de liderazgo que pone en jaque al sistema. Entonces, bueno, muchas cosas se juntan, Horacio, como para que a mis 65 ya tenga una idea más o menos clara de la vida, ¿no? Eres muy afortunado. Sí, y afortunado de conocerte también y disfrutarte, amigo. Pero muy afortunado porque tienes mucha claridad y eres un gran hombre sensible. Y desde luego, y entiendo, ¿no? Gracias por compartirnos estas cosas tan personales, tan íntimas. Yo siempre digo que uno, un poco la historia detrás del mito, es decir, qué hay detrás de quien nos está pudiendo compartir un conocimiento como este y una visión tan maravillosa del urbanismo social, de lo que es, qué compone una ciudad, qué compone un barrio, qué compone a un grupo de seres, cómo se estructura esta parte humana, ¿no? Y esto que nos compartes de lo que hay, pues una historia enorme, riquísima, que debo confesar que no sabía y que, bueno, le tienes boquiabierto. Y bueno, este acercamiento tuyo a la literatura, bendito Dios no tenías televisión, fíjate que fue una ventaja. O sea, quiero decir, la televisión de pronto creemos que es maravillosa y es terrible, pero bueno, o sea, en general, quiero decir, el contenido de la tele ha sido siempre como bastante, ahora hay como muchas más opciones, pero bueno, el punto es que el no tener esa televisión te permitió acercarte a la lectura, a la literatura, al barrio, a tu gente, a tu núcleo de seres que te van rescatando de una decapitación, de una orfandad, ¿no? Y de un estado de dolor. Y es cuando digo, pues justo la literatura y la cultura salva y son absolutamente sanadoras, ¿no? Y tú me hablabas de un concepto que quiero que me expliques un poco más, ¿no? De ciudad y literatura, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este tema? Y bueno, creo que quienes tienen la bendición de amar la lectura, no tenemos la bendición de amar la lectura, que no soy un gran lector, lo tengo que reconocer, pero quiero decir que nos gusta y que podemos disfrutar y toda esta parte del bagaje cultural, ¿qué hace? ¿Qué es? Danos tu concepto. Es que la literatura. De alguna manera la ciudad es el escenario de gran parte del quehacer humano. Claro. Si tú analizas la novela, pues la novela en general se desarrolla en las ciudades y muestran pues, que la sociedad parisina, que muestran el problema latinoamericano. Es decir, digamos que el gran teatro es la ciudad. Entonces, desde ahí, en esta relación que estableces con tu vida y con la ciudad, empiezas a construir cuentos. Además, la literatura como catarsis, como explicación, como resumen de vida. Y yo, entre otras cosas, he escrito muchos cuentos, los dejo por ahí tirados. Hubo un tiempo que escribía poemas y los pegaba en el árbol de la puerta de mi casa para que los niños pasaran y los leyeran. Entonces, he hecho poesía, pero no con afanes protagónicos ni cuentos, sino más bien como explicativos que sirvieron para formar también mi núcleo familiar. El hijo crece también en los cuentos y desde los cuentos se le explica la vida. Pero además, yo escribo cuentos que no son inocentes. Mis cuentos son cuentos, digamos, un tanto crudos. Son cuentos que reflejan lo que se vive en el entorno.
Yo tenía por aquí, por ejemplo, creo que te mandé unos cuentitos por Me allá. mandaste unos cuentos maravillosos, pero quisiera que tú nos Son muy cortitos, o sea, son cuentitos que no se tardan más de 2 minutos en leerse. Entonces, hay algunos cuentitos que te voy a leer que son mini cuentos. Se llaman mini cuentos porque es un género que yo retomo de un escritor que llega a México en el 42, que se llama Max Aub. Bien. Max Aub es un escritor que a mí me fascina porque es un tanto crudo, cruel y muy sintético. Entonces, digamos que soy un seguidor de Max Aub y escribo cuentos de este orden. Estos cuentos, que te voy a leer 2 cuentitos así, para no hacer cansado de esto. Estos cuentos hablan de mi edificio, de la vida que se vivía en el edificio que yo vivía, con todas sus pasiones, sus mentiras, lo que somos nosotros los humanos. Y te muestro un poco la sociedad mía en la cual me desarrollo en Barranquilla. Esto pertenece a una serie que se llama Mi ciudad es gueto, mi barrio es cárcel y mi edificio es jaula. Dice 5 cuentos de desamor y un gorrión con alas rotas. Es decir, nos habla del encierro. Habla primero del encierro de un gorrión y luego a la final me empiezo a dar cuenta de que todos somos gorriones presos en una jaula y que tenemos las alas rotas. Entonces son pequeños cuentitos. Venga, léenos uno, por favor. Este se llama Como el gorrión de Miguel. En otro cuento hablo del gorrión de Miguel. Y tiene un epígrafe que dice, amiga, tomado de una canción de José José, que dice, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilán o paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilán o paloma. ¿Te acuerdas de esa canción? Es correcto. Entonces, esta es la historia, dice, arriba de mi apartamento vive un viejo galán de esquina, atado hasta que la muerte lo separe a una mujer hecha de cartón corrugado, hueso y nicotina. Todo el día, todo el maldito día, su voz estentoria resuena en el edificio. Hugo, cof, cof, trae mi medicina. Hugo, te dije que fueras a pagar el agua. Hugo, me habló Cecilita, que a ver si puedes pasar por Juan Carlos al kinder. Hugo. Sé que Hugo, aparte de ser un guapo en decadencia, fue el sicario de confianza del exmarido de la mencionada Cacatúa, quien en épocas de la bonanza marimbera, como se llamó al auge del tráfico de marihuana en los años 74-85, se conoció como Maloso Puccini, dada la crueldad y juventud que le dieron fama al susodicho capo. Maloso Puccini, pues, fue el marido de la doña hasta que murió en enero del 83, acribillado al estilo Bonnie and Clyde en la carretera que va de Barranquilla a Santa Marta. Allí quedaron hechos pomada él y 3 de sus guardaespaldas. Hugo escapó de milagro debido a que ese día Maloso le dio instrucciones de quedarse cuidando a su mujer. En fin, Hugo se quedó con la mujer y el futuro asegurado mientras viviera con ella, cosa que en aquellos tiempos fue como ganarse la lotería. Pero el tiempo, como es su costumbre, pone las cosas en su sitio y la doña, antes hermosa y deseada, con los años se fue desbaratando como una obra de arte dejada a la intemperie de los vicios y la mala vida, hasta convertirse en un cachivache chirriante en las noches que da órdenes destempladas al ya jubilado matón. Creo yo, desde mi mal pensada cabeza, que Hugo desde hace años ya había empezado a vislumbrar lo que era pagar por sus crímenes y a calcular quizás que estos últimos años que le quedaban junto a la grulla, su dueña y carcelera, son apenas un pequeño anticipo, una leve noción de lo que le esperaría en el infierno, si es que la inmensa marmita de 9 pisos que nos dibujó Dante existe. A veces, cuando se toma sus tragos los sábados,
Le oigo cantar canciones de José José y rancheras con muy buena voz. Me recuerda en su canto al pajarillo enjaulado de Miguel. Sus cantos tienen para mí similitud en el dolor. Aunque el gorrión no puede escapar, Hugo sí puede hacerlo, al fin que él tiene oficio, mucho oficio en el arte de matar. Entonces, bueno, ese es un, digamos, un cuentito que escribo con base o en base a la experiencia cotidiana. A una escena de vida del barrio. De barrio. Que los barrios son eso, son nuestra colonia, nuestro espacio, nuestra comunidad cercana. Así es la ampliación de tu espacio familiar. El inmediato posterior, esa escuela, son del barrio, son... Así es. Y otra de las cosas, ¿cómo? Y forman ese urbanismo, forma ese urbanismo, digamos, desde esa célula que se va ampliando con ese material humano. Entonces, en todo este, digamos, trasegar, vas viendo la conformación de la sociedad en la que vives. Así es. Y empiezas a ver que la enfermedad social que se refleja, digamos, a nivel urbano, es el individuo que la construye. Y así como Hugo, estaba Javier, Pedrito, Juanito, que había sido permeado por aquella cosa del narcotráfico, la violencia, que se había desatado desde los años de la marimba o cuando Pablo Escobar y todo esto que se nos viene encima. Así es. Y que hoy invade México y que invade el mundo y que invade Latinoamérica. Entonces, desde ahí podemos hablar que una sociedad enferma te construye ciudades enfermas. Claro, desde luego. Ese es, digamos, es la sintomatología que ves en una calle rota, en la violencia urbana, en la destrucción del ecosistema. Ahí estamos pintaditos. Edificios abandonados, llenos de personas sin casa, que suelen drogarse, que se vuelven zonas conocidas por ser piqueros, venta de sustancias en una sociedad. Es la sociedad, y en gran parte, Horacio, en gran parte, lo que pasa es que nosotros estamos en una zona muy chévere, una zona bonita, pero la periferia, los cinturones de la ciudad, o sea, son el infierno, son los sin esperanza. Por eso también me vinculo a trabajar con los sin esperanza, con los expulsados del paraíso. Pero estabas tú en la Grey, estabas en... Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo es esa transición? Como que ya vemos que te mueve. Bueno, a mí en México, como te digo, en la Universidad Nacional encuentro gente que andaba en diferentes. Y conozco gente que estaba vinculada a los movimientos en El Salvador y cosas así. Me empiezan a dar conciencia. Y luego, pues, a través de los años me empiezo a formar intelectualmente. O sea, yo fui formado, digamos, a través de la lectura y la interpretación digamos, de la historia en el marxismo. Conozco a la izquierda, tuve muchos años en la izquierda hasta que llegó el desengaño. En Colombia me desengaño de todo esto. Pero, digamos que luego llego, digamos, a la cúspide, al momento de luz cuando conozco, digamos, cuando suena en México Marcos. ¡Oh! Aquel Don Quijote. 1994. 94, que estalla el movimiento cuando Carlos Salinas de Gortari. Y entonces, pues, todo ese romanticismo se vierte en esa mezcla de Jesucristo con Emiliano Zapata, porque además era sí, además él llegaba con sus 2 cananas en un caballo, atravesaba la ciudad. Entonces, el tipo sabía mucho de símbolos. Claro. Había toda una semiología alrededor de él a trabajar. Una construcción de un personaje maravilloso, ¿no? Un personaje maravilloso, fascinante, que se diferenciaba de los guerrillos de Colombia en el sentido de que este era instruido, era un intelectual, era un tipo que escribió no sé cuántos libros, que yo leía sus poemas,
un poeta. Entonces, además, tenía la pinta con su pasamontañas. Hoy todos usamos pasamontañas, en aquellos tiempos era la pipa, usaba, el tipo tenía una parafernalia, digamos, simbólica que lo rodeaba espectacular. Claro. Y entonces, con todo eso, yo me voy a Colombia. Digo, yo lo que sé, lo que aprendí aquí, todos estos años de experiencia en Colombia, puedo hacer un cambio importante. Pero llego, ¡pum!, y se me aparece el Caribe. Habías llegado el Caribe es fascinante. en 1973, me dijiste. Y te vas en 74. el 95. Me voy en el 95, como 20 años, 21, 22 años. 2 años después, 21 años después. Pero ya con un acervo, digamos, bastante sólido. Claro. Entonces yo llevo en muchas cosas de todo esto que había vivido aquí. Y llego y me vinculo. Cuando llego a mi ciudad, el alcalde era un cura de la teología de la liberación. Entonces, wow, es insólito. Un cura de alcalde de una ciudad, entonces hablaba. Todo este lenguaje que hoy nos parece populista, pues era parte de toda la carne de ese discurso. Y pues yo era el poeta del alcalde, o sea, yo era el tipo que le escribía los poemas cuando él tiraba los discursos. Y entonces, pues, pues era una cosa muy emotiva. Él, digamos, me agarra gran estima, pero yo me empiezo a dar cuenta, Horacio, de que todo esto era mentira. Cuando me tocaba asistir a las reuniones, pues llegaba el narco, llegaba el sinvergüenza, llegaba el perseguido, llegaba el paramilitar. Entonces tú decías, bueno, esto no cuadra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, esto no cuadra con lo que el tipo dice en un discurso donde todos los pobres lloran y se emocionan. Y le creen. ¿Cómo? Más le creen. Y le creen. Y ponen su fe en él. Y ponen su fe. O sea, en los dos sentidos, ¿no? La fe realmente religiosa y la claro, del gran libertador de guía y de político que los va a salvar. El Mesías, pues, nada más mesiánico que juntar religión con política. Y entonces, pues era fascinante pero te empiezas a dar cuenta de la gente que lo rodea cuando se hacen los negocios turbios y tú empiezas a ver el maletín de dinero que le entregan a este y a fulanito y el pistolero y el perseguido. Entonces es una cosa que dices, no me cuadran las piezas. Luego te empiezas a dar cuenta de que la guerrilla es asesina, que son secuestradores, que son narcotraficantes. Entonces todo aquel ideal que yo traía de la izquierda, dice, esto es mentira. Esto es la gran mentira. Tú veías, me tocaba asistir a, mamá, yo tenía el oficio de moverme en las grandes esferas, por todo el saber hacer que había aprendido digamos, en la profesión. Entonces me vinculo a grupos de poder importantes que eran los que construían. Yo era un arquitecto de élite cuando llegué. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que en una fiesta estaba un paramilitar con un guerrillero, un académico. Yo decía, pero ¿qué? Con el político. Yo decía, esto es una sopa de letras donde todos se dan la mano y en la calle son enemigos, pero los business, todo el cuento. O sea, una sociedad realmente... A mí me enriqueció mucho porque en Barranquilla pude ver en una pequeña escala lo que en México se me diluía. ¿Sí me explico? Sí, perfecto, claro, claro. O sea, fue una sopa en un pequeño plato donde tenía todas las letras. Lo que pasa es que ese caldo estaba podridísimo, no te lo podías tomar. Entonces empiezo desde ahí a cuestionar a la sociedad. Me convierto en un pensador urbano importante. Luego ya me empiezan a cerrar las puertas en las universidades por peligroso,
porque además estaba digamos, cuestionando al sistema, pero no solo al sistema de la izquierda, sino al de la derecha también. Me convierto en un anarquista. De hecho, cuando tú me preguntaste si conocí, en algún momento me preguntaste si conocí algún Don Quijote o algo así, o algunos Marcos en la vida. Sí me preguntaste. ¿Has conocido algún subcomandante Marcos en persona? Sí, conocí. Conocidos, entonces, los paramilitares mataron a uno y luego seguía yo en la lista. Entonces, hubo un momento en que ya me llegó el aviso de que quédese quieto, joven, porque lo vamos a enfriar. Y entonces me tocó quedarme quieto. O sea, quedarme quieto porque ya estaba en la lista. Pero entonces, Horacio, conocí una sociedad donde donde el discurso es peligroso en cualquier sentido que lo des. O sea, solo te queda el mutismo y la guaracha. Es decir, ser un chévere, un parrandero, tomatrago, carnavalero, pero no te conviertas en un hombre pensante porque, como dicen por allá, el balín anda bajito. El balín anda bajito. El balín anda bajito, es decir, la bala anda cerquita. Y entonces ya empiezas a ver y la cantidad de gente que matan a tu alrededor, de la gente que está vinculada a cosas turbias. Es muy difícil, Horacio. Pero ¿qué extraigo de todo esto? Que esto me dio, digamos, de alguna manera sabiduría sobre la vida. Y ahí hablábamos tú y yo en el parque sobre, he vivido en el monstruo, conozco su entraña, mi onda es la de David. Así es. Que era lo que yo te preguntaba, ¿qué es lo que hace Horacio? Que Horacio dé ese giro, digamos, empático, ese giro solidario con la gente, y te cargues de un espíritu de bondad. Es decir, tú eres un tipo, no te voy a decir un santo, pero sí eres un tipo de buena intención. Eso yo lo sé, lo disfruto, me encanta y por eso estoy aquí contigo, amigo. Yo, de alguna manera, decidí ser como tú. En otro tiempo, en otro momento, decidí ser un tipo buena onda, no meterme ni hacerle mal a nadie. Ese es mi norte en la vida. Claro. Desde ahí se construye, mi querido amigo. No sé si... Yo creo que hay una esencia, ¿no? En ti, en mí, y en quienes creemos que la bondad y que la honestidad y que la lealtad y la solidaridad son, ¿no? Y eso finalmente es una de las grandes bases en el ser para poder formar comunidad. Y la comunidad es una parte fundamental del urbanismo en todos los sentidos, ¿eh? O sea, ahí sí es arquitectónico, social y todo, ¿no? Y teniendo la oportunidad de trabajar en Zapopan, con todo el grupo enorme y maravilloso de amigos, especialmente, bueno, a Juanfra, a Alex, a Héctor y a Laura. Laura hoy trabajando en el Congreso. Hicimos cosas muy lindas. Parques Caja, reconstrucción del tejido social a través de, yo no participaba directo, pero en un proyecto que se llama Barrios Amables y que había que accesar cultura y muchísimas otras cosas y hacer comunidad a través de Barrios Amables y hacer un urbanismo más humano, más recuperación de los espacios que estaban perdidos, que no estaban trabajados en la parte arquitectónica, pero para poder generar comunidad, que la gente tuviera una identidad con ese espacio, que se sintiera seguro, y son cosas que se trabajan y que trabajo yo y que vemos constantemente, porque trabajo con el tema de la prevención de adicciones y de la reconstrucción del tejido social, que es sumamente importante, ¿no? Entonces, esta reconfiguración que estamos viviendo hoy, pues creo que es importantísimo. O sea, es decir, cómo de verdad nos visualizamos en esta parte de ser comunidad, de hacer barrio, de hacer estos pequeños tejidos. Primero ser una familia, ¿no? Una célula base, y a partir de ahí la comunidad. Y ahí me gustaría que con esto que acabo de expresar nos contaras un poco. Pues se nos va queriendo acabar el tiempo, pero no importa, vamos a apretarnos un poquitín, pero quiero que nos compartas esta reconfiguración ahora de la ciudad y de
del urbanismo y de la comunidad en tiempos de pandemia y cómo lo sientes tú, cómo lo ves tú, que te toca ahora al regreso. Bueno, precisamente ese impacto que me llevo cuando llego y al mes me toca encerrarme. Yo venía además a hablar sobre urbanismo y escribir y cosas así. De pronto todo se acaba, todo se cierra. El problema ahora es que el asunto se ha hecho tan complejo porque la pandemia no solo afecta, digamos, las relaciones sociales en términos de espacio, sino que también se da una gran crisis económica, se da, aparte de toda esta tecnología, se da una difusión de información que antes no teníamos. El mundo se está volviendo una serie de migraciones, digamos, de fenestrados hacia la búsqueda del pan, de la comida, del trabajo. Entonces, hay toda una reconfiguración que se va a expresar en lo urbano, es decir, los espacios ya no van a ser los mismos. Aquí, frente a mí, aquí, junto a donde vivo, hay un edificio como de 25, 30 pisos de oficina totalmente vacío. Es decir, cambiaron los espacios de trabajo. La gente empieza a trabajar en su casa. La movilidad urbana cambia. El enfoque de la gente cambia. O sea, yo, por ejemplo, hoy hubiera estado contigo para hacer este programa. Sin embargo, por la pandemia, por lo que sea, me quedo en mi casa y lo manejamos desde el Zoom. Entonces, todo esto está reconfigurando los espacios. La sociedad no la cambian los urbanistas ni los arquitectos, no. La sociedad cambia y ellos son simples expresiones espaciales de lo que está sucediendo. Yo no sé qué va a pasar con esas inversiones ahorita de todos esos megaproyectos que se quedaron a la mitad. Claro. ¿Qué va a pasar con esos espacios? ¿Qué va a pasar con esta alteración en la movilidad? Entonces la ciudad se empieza a reconfigurar. La Ciudad de México está perdiendo. Hay una cosa interesante, que por un lado se da la migración de toda la masa de los que viven en la periferia, en el campo hacia la ciudad, pero también la ciudad está expulsando en este momento gente hacia ciudades cercanas como Querétaro y cosas así. Y entonces están generando espacios vacíos. Está cambiando la estratificación social de la ciudad. Los espacios están cambiando. Entonces, es muy difícil que alguien pueda en este momento, digamos, morder ese gran bocado que tenemos enfrente, que es la ciudad. Ya lo creo que tenemos retos interesantes como individuos y como comunidad para poder hacer una proyección nueva de comunidad, de barrio, de sociedad y de ciudad, ¿no? Pues, mi querido Jim, el tiempo nos alcanza. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo puedes hablarnos rápidamente? Así un pequeño extracto de todo lo que hemos... Que tu corazón salga y nos exponga. Hombre, que la crisis existencial nos lleva a la necesidad de reinterpretar y entender la vida. Es decir, si no hay sufrimiento, si no hay crisis, la vida es muy plana, muy pobre, y desde ahí, cuando tú saltas el conflicto, pasas a un estadio superior de desarrollo como persona. Desde ahí la veo, mi querido Horacio, y a estas alturas, pues, ese ha sido el trasegar mío, el caminar, el recorrer la vida. Y ahí lo hablo como sale, sin restricciones, sin miedos, sin cosas así. Y con el placer de compartir contigo, amigo. Te agradezco mucho. Y además, ni se te da esto de platicar. Tú me dices esto, yo no me doy cuenta, Horacio. Es una maravilla. Lo único que pido es no ser egocentrista ni aburrido. Eso es lo único que trato de resolver.
Creo que no, creo que eres una, de verdad, es uno de los privilegios de hacer comunidad. Y lo digo así, estamos un grupo de seres que nos encontramos, que nos reconocemos porque nos hemos visto en algunos otros espacios, el que sea, en esta vida o en otras, y nos hemos visto y nos vemos ahí en el Parque Acacias, y ahí hacemos nuestro ejercicio y hacemos comunidad al aire libre y nos la pasamos muy bien y generamos un espacio hermoso, de verdad. Está la gente que baila, la gente que hace box, la gente que hacemos funcional, la gente que hacemos un poco de carrera, de caminata y de platicar, porque si no, no sabría, ¿no? Así es que hagan comunidad, hagamos barrio, recuperemos las calles, los espacios, desde nuestra conciencia como seres humanos, con amor, con empatía, con cariño, y sí, permitamos que el mundo nos regale estas preguntas existenciales, ¿no? Como para qué estamos aquí, pues vamos a reinventarnos todo el tiempo. Pues... Muchas gracias por la invitación, amigo, ha sido un placer. Y tenemos que hacer otro programa porque seguro habrá mucho de qué más platicar, no solo de urbanismo social, y vincularlo a poesía y más específico a cosas literarias. Pero gracias por compartirnos un cuento muy bien narrado, muy bien llevado, con una historia como cualquier otra, ¿no? De vecindad y de comunidad. Así es, mi querido amigo. Te agradezco mucho, mi querido Eugenio, es un placer tenerte aquí. Gracias, Horacio, igualmente. Gracias por la oportunidad. Y bueno, ¿dónde te buscan? Que te lean, que te conozcan. Te voy a dar ¿qué será? Mi email, sí. Es HIN. HIN. Arroba. Perdón. Borren. Se cancela. HIN Pernet con doble T, hinpernet @gmail.com. Ya está. Hinpernet con doble T @gmail.com. Con H la primera. Sí, con H. HIN Pernet, como suena, con doble T. Pegado, minúsculas. Todo minúsculas, todo corrido. Y escríbanle, pregúntenle y vean, conózcanlo, ahí verán cosas maravillosas de amigo Jim. Gracias a Aztele, gracias a WOW, mx.tv, gracias a Male, a Kenneth, a Edgar, a Rob y a todos los que hacen posible Bien Integra. Gracias sobre todo a ustedes por el favor de su preferencia, gracias por seguirnos y espero que les haya gustado y seguiremos aquí en Salud Integral, Cuerpo, Mente, Espíritu, porque somos una unidad. Muchísimas gracias.